planificando tu inicio de semana? Detente un momento y escucha esta reflexión hecha especialmente para ti. Que el Señor bendiga su vida, mis amados hermanos. Es un verdadero privilegio estar nuevamente en sus hogares. Les saluda Carlos González y hoy quiero dejarle una pequeña reflexión sobre una mujer que está en la Biblia, que aparece la narración de su interacción con el Señor. Esto aparece en los Evangelios, y si usted me puede acompañar a Marcos 5, del versículo 24 en adelante, vamos a ver a una mujer que se acerca al Señor y obtiene algo grande, obtiene algo que Dios quería darle, y estaba ella esperando poder recibir algo de parte de Dios. Y en ese capítulo, en el capítulo 5 del libro de Marcos, nos cuenta que el Señor venía de la tierra de los Gadarenos, y cuando él empieza a caminar, él dice que se le acerca a un principal de la sinagoga. Cuando se refiere a un principal de la sinagoga, en aquellos, digamos, eran los religiosos que dirigían en la sinagoga, tal vez un maestro, alguien que enseñaba la palabra de Dios, y eran personas muy respetadas en ese tiempo por todos los que vivían en las ciudades y asistían a la sinagoga. Y este hombre cuenta en los versículos anteriores al 24 que se acerca al Señor y le ruega. Dice que en Mateo dice que se postra delante de él. En Mateo 9 dice que se postra delante de él y le rogaba que fuera a su casa porque su hija estaba agonizando. Pero en ese momento el Señor empieza a caminar para la casa de Jairo, que se llamaba este principal de la sinagoga. Y Jairo invita al Señor a que vaya a su casa para sanar a su hija, que estaba muy enferma. Y entonces cuando el Señor va caminando, empieza en el versículo 24 del Evangelio de Marcos, capítulo 5, dice: fue pues con él, y le seguía una gran multitud y le apretaba. Y aquí es importante que, hermano, cuando el Señor iba caminando, lo seguía mucha gente y lo apretaban a veces, y los discípulos tenían que estarlo cuidando porque todos querían acercarse al Señor. Y entonces él iba camino a la casa de Jairo, y entonces empieza a contar en el versículo 25. Dice: pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre, dice el versículo 25, y aquí nos habla el versículo 25 de que esta mujer tenía un padecimiento de flujo de sangre, tenía 12 años de padecerlo. Y hermano, y tal vez viendo lo que implicaba que esta mujer tuviera un flujo de sangre, en Levítico 15:25 menciona en el Levítico, menciona que aquella mujer que tuviera un flujo de sangre pues era declarada inmunda. Y esta mujer, mientras tenía el flujo de sangre, pues luego de tener, cuando cesaba el flujo de sangre, tenía que hacer una purificación, tenía que hacer su purificación, porque era considerada inmunda en ese momento. Entonces, cuando vemos lo que sucede con esta mujer, es que ella, al tener el flujo de sangre, lo que sucedía era excluida de su familia, era excluida tal vez del lugar donde vivía, y era alguien que tenía que permanecer apartada del contacto con las demás personas, porque no podía tener contacto con las demás personas, aunque fuera su familia, aunque la quisieran mucho, y aunque ella tuviera el deseo de estar con su familia. Y entonces vemos que esta mujer tenía, dice, 12 años de padecer eso, y me pongo a pensar, hermano, qué desesperanza de haber tenido esta mujer de padecer por 12 años
que digamos el flujo de sangre y no poder encontrar una solución, porque dice en el versículo 26, y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y que nada había aprovechado, antes le iba peor. Entonces vemos cómo ella, en busca de una solución, porque tenía el problema del flujo de sangre, lo que hace es que empieza a buscar una solución consultando médicos, según lo dice la palabra. Pero se cree que en la antigüedad habían practicantes de diferentes métodos de medicina alternativa, y habían médicos también. Pero cuando vemos esto, vemos que la mujer había buscado una solución, había buscado, digamos, humanamente una solución a su problema, y sin embargo, pues no había tenido, incluso dice que le iba peor. Y hermano, y esto me hace pensar en que muchas veces nosotros empezamos a buscar soluciones, como lo hemos mencionado en otras oportunidades. A veces Dios permite ciertas circunstancias para que después de dar muchas vueltas, nosotros nos acerquemos al Señor y empecemos a consultarle a Él y lo busquemos. A veces Dios tiene que permitir circunstancias muy difíciles en nuestra vida para que nosotros de alguna forma pues lleguemos a conocer al Señor. Y creo que eso es muy importante, porque hermano, Dios hace lo necesario, como lo mencionábamos anteriormente. Dios hace lo necesario, lo que tenga que hacer para que nosotros le lleguemos a conocer. Y en este caso, esta mujer lo que hace es que ella está en medio de la situación, en medio del flujo de sangre que no le cesaba, y ella tratando de buscar una solución, dice que lo había perdido todo, que había pagado todo lo que tenía, hermano, había perdido todo lo que tenía. Pero a veces tiene que suceder así delante del Señor, hermano. A veces tenemos que encontrarnos sin salida, en un callejón sin salida, para que nosotros pensemos y nos acordemos de que hay un Dios grande y que hay un Dios poderoso que puede hacer una obra en lo que nosotros estamos padeciendo. Y entonces el caso de esta mujer, la cual dice que en el versículo 27 dice: cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Y hermano, mire, a las mujeres no se les permitía, en este caso no se les permitía acercarse a las demás personas, mucho menos estarlas tocando. Sin embargo, ella, hermano, así como cuando nosotros nos vemos en ciertas dificultades y nos vemos en la necesidad de, hermano, porque no hay salida, recurrir al Señor. Y eso le sucedió a esta mujer, y es lo que sucede muchas veces cuando nosotros nos olvidamos que tenemos un Dios grande, y en medio de ese olvido que no recurrimos a nuestro Señor, a nuestro Padre para la solución de nuestros problemas, sino sencillamente lo que hacemos es recurrimos a todas las personas. Posiblemente tenemos algunas necesidades económicas o algún otro tipo de necesidad, y lo que hacemos es recurrir a todas las personas, y se nos olvida que el Señor es nuestro proveedor. El Señor es, o en el caso de una enfermedad, que venimos y estamos enfermos, y lo primero que hacemos es ir a buscar al médico, en lugar de como dice la palabra, que llamemos a los ancianos, que nos unjan con aceite y que oren por nosotros. Y a veces nuestra primera opción, hermano, como esta mujer que había agotado todas sus opciones humanas, buscando a través de los hombres una sanidad, y lo cual no había obtenido. Entonces aquí vemos cómo nosotros muchas veces agotamos todas nuestras instancias que humanamente creemos que nos pueden ayudar, y el Señor muchas veces permite que estas puertas se cierren, para que nosotros nos recordemos que hay un Dios grande y poderoso, que es nuestro Padre, y que puede, hermano, obrar en nosotros y en nuestras vidas, o alrededor, o en los que están alrededor de nosotros, haciendo su voluntad. Y entonces dice que esta mujer,
ha de haber escuchado, por lo que dice la palabra, dice que oyó hablar de Jesús. Y entonces lo empezó a seguir, hermano. Hermano y hermana, esta mujer empieza a seguir al Señor. Y cuando la empieza a seguir, ella se propone tocar su manto. Y entonces dice en el versículo 28, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Hermano, y es precioso ver la fe de esta mujer, porque ella, no teniendo ninguna oportunidad, ya había agotado todo. Hermano, yo no soy médico ni mucho menos, pero estoy seguro que si ella hubiera seguido en esa situación, posiblemente tenía una enfermedad incurable que la iba a llevar a la muerte. Y entonces ella decía que si tocara el manto del Señor sería salva. Y me llama la atención que dice no seré sana, sino dice seré salva. ¿Por qué? Porque ella sabía que si continuaba con la enfermedad que no habían podido curar los médicos, ella iba a morir. Y entonces ella, oyendo del poder de Dios y teniendo fe que el Señor Jesús tenía el poder para sanarla, pensaba que con solo que tocara él, que no necesitaba hablar con el Señor, que no necesitaba llegar y que orara por ella, o que hablara con ella, o que le pidiera al Señor que la sanara, sino sencillamente ella creía que con tocar el borde del manto del Señor ella iba a ser salva. Entonces dice el versículo 29, y seguía, y enseguida entonces viene la mujer, y dice, en los versos anteriores vimos que la multitud lo apretaba. Y entonces viene la mujer, hermano, déjeme imaginar un poco, porque esto no lo dicen los versos, pero déjeme imaginar que la mujer, en un momento que el Señor se detiene, se tira al suelo y toca el borde del manto del Señor. Dice el versículo 29 y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Y entonces viene la mujer y hace el esfuerzo de tocar el borde del manto del Señor, y el Señor, hermano, y aquí dice que en ese momento la mujer fue sana. Hermano, el poder de Dios está para manifestarse. El poder de Dios que vemos aquí en el Señor Jesús viene y se manifiesta, porque dice que la mujer, en el momento que toca el borde del Señor, el borde del manto del Señor, es sana. Dice que ella se sintió sana. Ella sintió que el poder de Dios se había manifestado en ella. Y entonces dice el versículo 30, y dice, luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Y hermano, y aquí me llama la atención, y quiero detenerme en algo, porque es algo muy precioso. Porque, hermano, nosotros vemos que la mayoría de gente, el caso de los leprosos, el caso de aquellas personas que llegaban y le decían, Señor, sáname. Y el Señor, en el caso del leproso que llega delante del Señor y le dice, si quieres puedes limpiarme. Y el Señor le dice, sí quiero, y sé sano, preséntate al sacerdote. Y entonces, hermano, vemos aquí como en la mayoría de milagros, incluso el principal de la sinagoga, que es Jairo, que llega, dice que se postra delante de él y le pide al Señor que sane a su hija. Y entonces, pero vemos aquí en este caso, hermano, que no hay mediación de palabras entre el Señor y la mujer del flujo de sangre. Y eso me sorprende, hermano, porque vemos que aquí, como un corazón decidido delante de Dios, un corazón, hermano, humillado, un corazón dispuesto y con la intención y con la fe de que el Señor puede obrar en su vida, este corazón viene y se acerca delante del Señor, hermano, y me llama la atención que el Señor viene, y no es que dice, voy a sanar a esta mujer, sino la mujer se acerca
hace un esfuerzo porque dice que la multitud lo apretaba al Señor y tal vez la empujaban, hasta le decía, quítate de aquí. Y entonces, pero ella viene decidida, toca el borde del Señor y sale poder del Señor. Y eso es impresionante, hermano, porque sale poder del Señor aun cuando el Señor no había identificado a la mujer, no sabía que la mujer estaba ahí. Y entonces dice el Señor, en el versículo 30, dice que el Señor sintió que habían arrancado poder. Hermano, y esto es precioso porque aquí vemos cómo cuando un corazón se humilla delante del Señor, cuando nosotros nos acercamos, hermano, con un corazón contrito, con un corazón humillado delante del Señor, podemos arrancar virtud del Señor. Hermano, vemos cómo el poder de Dios está para manifestarse en todos aquellos que se acerquen al Señor con un corazón contrito. Y entonces viene la mujer, se acerca, toca el borde del manto del Señor y sale poder del Señor, y el Señor siente que salió poder de él. Y entonces pregunta, ¿quién ha tocado mis vestidos? Y en el versículo 31 dice, sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Hermano, y aquí hay una gran diferencia. Y me gusta este verso, hermano, es precioso porque los discípulos, el Señor dice, ¿quién ha tocado mis vestidos? Porque sabía que había salido poder de él. Y los discípulos, hermano, de una forma terrenal, vienen y le dicen al Señor, hasta me imagino a uno de ellos hasta riéndose, Señor, ¿por qué preguntas quién te ha tocado si todos se están apretando? Hermano, pero el Señor se estaba refiriendo a tocar su corazón, hermano, a tocar, a obtener misericordia de Dios. Y hermano, no hay más que un corazón contrito y humillado se acerca al Señor para arrancar virtud de Dios. Y entonces viene el Señor y dice, no, yo no estoy, y el Señor se refería a quien le había tocado, pero para obtener virtud de él. Hermano, y aquí vemos que el Señor hace la diferencia, porque habían muchos que estaban apretando al Señor tratando de acercarse a él, pero esta mujer se acerca, toca, hermano, roza el borde del manto y arranca poder del Señor. Entonces, hermano, la pregunta hoy y la reflexión es, nos estamos acercando al Señor, pero estamos siendo beneficiados de su virtud, de su poder en nuestras vidas, hermano. Estamos arrancando del poder de Dios. Estamos arrancando de la manifestación del poder de Dios en nuestras vidas para que llegue, sane nuestros corazones, sane nuestros cuerpos y sane nuestras vidas. Y entonces el Señor dice, ¿quién me tocó? Y los discípulos, tal vez hasta un poco así, en tono de un poco de sarcasmo, hermano, déjeme imaginarme, le dicen, Señor, todos te vienen apretando, ¿y por qué preguntas quién te tocó? Y entonces dice en el versículo 32, pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, dice en el versículo 33, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante del Señor, delante de él, y le dijo toda la verdad. Hermano, qué precioso que aquel que se acerca al Señor obtiene virtud de él. Hermano, y yo pregunto, ¿estamos buscando al Señor? O sencillamente estamos tratando de caminar con Él. Estamos tratando de caminar con Él, pero no estamos recibiendo de su poder, hermano. O estamos caminando con Él y estamos disfrutando del poder de Dios que se manifiesta en nuestras vidas para cambiar, para sanar, para restaurar. Porque si estamos caminando con el Señor, pero no estamos recibiendo el poder de Dios que transforma nuestra vida, hermano, y que hace la obra que Dios quiere hacer en nuestra vida,
Sencillamente somos los que estaban, como los que estaban acompañando al Señor, ahí apretando su cuerpo, pero no recibiendo lo que Dios quería darles. Y hermano, entonces dice el versículo 33 que la mujer temblando, dice temiendo y temblando, porque sabía que lo que había sucedido, que ella no se podía acercar al Señor y no podía estar ahí. Y entonces dice que ella temblando, dice, se acerca sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante del Señor y le dijo toda la verdad. Hermano, el Señor pudo haber seguido caminando y bueno, qué bueno que la mujer recibió el milagro. Pero el Señor quería manifestar su poder y su gloria. Y quería manifestar la gloria de Dios. Y por eso pregunta quién obtuvo poder de él. Y entonces la mujer confiesa, hermano, y se da el testimonio. Y este testimonio queda hasta el día de hoy para que nosotros podamos disfrutar y podamos ser bendecidos por lo que está escrito en la palabra. Y entonces el Señor en el versículo 34 le dice, y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Hermano, gloria a Dios, porque el Señor le dice, tu fe te ha hecho sana. Tú creías que si tocabas el borde de mi manto ibas a obtener el poder que hay en mí, y lo obtuviste. Tu fe te ha salvado. Hermano, yo voy finalizando, pero le dejo la reflexión en su corazón. Si nosotros estamos obteniendo el mayor beneficio, que es la relación con Dios, de nuestro caminar, porque podemos decir, hermano, que somos cristianos, pero la reflexión a nuestra vida es si estamos disfrutando del caminar con nuestro Señor, o sencillamente somos acompañantes que no obtienen ningún poder de parte de Dios, que no reciben del poder y las bendiciones que Dios tiene para nuestra vida. Gloria a Dios. Cierra sus ojos ahí donde está y digámosle, Señor, te damos gracias, porque en tu palabra podemos ver tu bondad y tu misericordia manifestada a todos aquellos que se humillan delante de ti, Señor. Señor, en tu palabra podemos ver cómo aquellos que, aunque no tuvieran oportunidad de poder llegar delante de ti y rogarte, Señor, y postrarse a tus pies y pedirte, recibían del poder que tú estabas dispuesto a dar a aquellos que se acercaban con un corazón humillado, con un corazón sencillo. Por eso hoy venimos, Señor, delante de ti a pedirte de todo corazón, Señor, que tú obres en nuestra vida. Señor, nosotros los que te hemos conocido y tuvimos la experiencia de conocerte un día, Señor, y hoy anhelamos caminar contigo, Señor, y poder disfrutar de las bendiciones que tú has dispuesto para todos aquellos que te aman. Señor, hoy venimos a pedirte que no nos queremos perder de las bendiciones que tú has dispuesto para nosotros, Señor. Señor, que si nos hemos desviado en el camino y solo hemos sido de las personas que acompañan, Señor, que te conocemos, que creemos que te conocemos, pero no estamos viviendo y disfrutando de las bendiciones que tú has dispuesto para que nosotros podamos ser bendecidos, Señor, que podamos ser restaurados, que podamos ser sanos, que podamos ser salvos aquellos que no te conocen. Hoy te pedimos, Señor, que tú nos permitas. Nos venimos humillando delante de ti, Señor. Venimos con un corazón necesitado delante de ti a pedirte que tú obres en nuestra vida, Señor. Que nosotros podamos acercarnos a ti, Señor, que tú nos permitas acercarnos a ti. Y como esta mujer que tocó el borde de tu manto, que tu poder se manifieste en nuestras vidas y que podamos recibir las bendiciones que tú tienes para nuestra vida. En el nombre de Jesús te lo agradecemos con todo nuestro corazón. Amén y amén. Que el Señor le bendiga, mi amado hermano. Le invito a que nos sintonice la próxima semana a la misma hora. Bendiciones a su vida.
Entrega al Señor todo lo que haces, confía en Él y Él te ayudará. Te deseamos una buena semana. Dios te bendiga.